Hola a todos. El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax se complace en presentar este resumen del estudio de movilidad activa de la Ruta 29. Estamos estudiando un tramo de 2 millas de la Ruta 29 dentro del anillo periférico para mejorar la movilidad activa en la zona y ofrecer instalaciones seguras y cómodas para conductores, ciclistas y peatones. El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax solicita la opinión de la comunidad sobre las mejoras de transporte a lo largo de este tramo. Antes de comenzar, quisiera mencionar que el Departamento de Transporte del Condado de Fairfax ofrece programas y servicios de conformidad con el Título 6 de la Ley de Derechos Civiles. También puede encontrar información en nuestro sitio web, como se muestra aquí. Durante esta presentación general del estudio, proporcionaremos información general. Explicaremos el propósito y los objetivos del estudio y los pasos que seguiremos. También hablaremos sobre algunas de las condiciones existentes y concluiremos con nuestro cronograma y los próximos pasos de este proceso. A medida que avancemos en el estudio y la presentación, es posible que encontremos algunos términos técnicos como los que no está usted familiarizado. Dediquemos un momento a familiarizarnos con algunos de ellos. El término transporte activo se refiere a los desplazamientos impulsados por la fuerza humana, como caminar, andar en bicicleta y usar dispositivos con ruedas como patinetas o sillas de ruedas. El transporte multimodal abarca todos los modos de desplazamiento, incluyendo caminar, andar en bicicleta, el transporte público y conducir para ofrecer opciones de movilidad más diversas y eficientes. El paisaje urbano es la apariencia visual de una calle, incluyendo todos sus elementos como la calzada, los edificios, las aceras, la iluminación, la vegetación, los bancos, el arte público y otros que en conjunto conforman el carácter de la calle. Una isla de refugio peatonal es una mediana física en medio de la calzada que proporciona una zona de espera segura para que los peatones crucen en vía de varios carriles. Un sendero pista de uso compartido es un sendero asfaltado para uso no motorizado, físicamente separado del tráfico vehicular y diseñado para diversos usuarios, incluyendo peatones, ciclistas, patinadores y usuarios de sillas de rueda. Un semáforo híbrido peatonal es un tipo de señal de tráfico que permanece apagada hasta que un peatón la activa, generalmente instalada a mitad de cuadra, también conocido como señal HAWK, se utiliza para mejorar la seguridad de los peatones. Esta diapositiva incluye las definiciones escritas de los términos que acabamos de analizar. Sigamos adelante y veamos el área que estamos estudiando. El área de estudio que analizaremos está resaltada en rojo en el mapa. Se extiende desde la I-495 en el condado de Fairfax hasta Trips Run, en el límite entre la ciudad de Falls Church y el condado de Fairfax, justo al este de South Maple Avenue. El estudio busca crear un entorno cómodo para caminar y viajar en bicicleta que ayude a conectar ambos lados de la ruta 29 y mejorar el acceso al transporte público y a la vez que informa a los conductores que se espera que el corredor sea accesible para todos los usuarios. Hablemos sobre por qué realizamos este estudio. La ruta 29 se complementa tanto la ruta 50 como la I-66. Gracias a las recientes mejoras de capacidad en la I-66 y el acceso limitado de la ruta 50, la ruta 29 podría enfocarse en la movilidad activa y el uso del transporte público. Como parte de este estudio, evaluamos el acceso peatonal de ciclistas a la ruta 29 con el objetivo de brindar instalaciones seguras y cómodas sin afectar el flujo vehicular. También se evaluarán las instalaciones de transporte público existentes para incluir mejores servicios en las paradas de autobús y un acceso optimizado al transporte público. En algunos tramos, la ruta 29 cuenta con carriles de servicio diseñados principalmente para el acceso vehicular, pero que podrían utilizarse para mejorar las aceras y los carriles para las bicicletas. En resumen, el objetivo de este estudio es crear una red mejor conectada para todos los usuarios, mediante la eliminación de deficiencias y la provisión de instalaciones más seguras y cómodas, la mejora de la actividad peatonal y ciclista, así como del uso del transporte público,
el aumento de la concientización de los conductores en relación a todos los usuarios y asegurar que los objetivos y las acciones de la comunidad estén alineados. Hablemos de los pasos que seguiremos de las condiciones actuales, que incluyen la evaluación de todas las instalaciones existentes para todos los usuarios, incluyendo peatones, ciclistas, transporte público y vehículos. Su experiencia y perspectivas son muy importantes en esta etapa del proceso. Nos gustaría conocer sus inquietudes en función de sus necesidades de desplazamiento diarias, lo que nos ayudará a identificar posibles mejoras. En breve, hablaremos sobre cómo puede compartir sus ideas. Tras procesar los comentarios y completar el análisis de las condiciones futuras, celebraremos otra ronda de reuniones públicas con recomendaciones de mejora, posiblemente a principios de la primavera del año 2026. Luego de recibir comentarios, elaboraremos las recomendaciones finales para el corredor. Algunas mejoras podrían ser a corto plazo, mientras que otras podrían requerir más tiempo para su implementación. Esperamos concluir el estudio para el otoño del 2026. Consideramos que este estudio constituye un plan de mejoras a 25 años para la disponibilidad de fondos y la priorización de proyectos que determinarán el tiempo necesario para su implementación. Esto podría variar según las mejoras identificadas en este estudio. Las recomendaciones como el repavimentado y el repintado de líneas, que son proyectos de pequeña escala, podrían implementarse en menos de 2 años. Los proyectos más extensos y de mayor envergadura, con mejoras sustanciales en la remodelación, podrían requerir recursos adicionales como la financiación y el mantenimiento personal y por lo tanto tardar un poco más en completarse. Aquí hay algunos detalles importantes sobre nuestra área de estudio. Primero, la Ruta 29 es una carretera de 4 carriles, 2 en cada dirección. El área de estudio incluye 8 intersecciones con semáforos. El límite de velocidad es de 40 millas por hora en dirección oeste y 30 millas por hora en dirección este. El área de estudio incluye una ruta de autobús metropolitano, ruta F50, con servicio cada 30 minutos entre semana y cada 45 minutos los fines de semana. El tráfico diario promedio en el corredor es de poco más de 20,000 vehículos. Hemos observado tramos de acera faltantes, como en este ejemplo cerca de la intersección con Hollywood Road. En Summerfield Road se observan aceras obstruidas por postes de servicio públicos, lo que dificulta el paso de los peatones. En la intersección de West Street hay un cruce peatonal en el lado este. Sin embargo, en el lado oeste, en la esquina suroeste, hay una rampa de acera sin cruce peatonal. El cruce peatonal a mitad de cuadra en Little Falls Place podría ser peligroso con tráfico rápido. También es necesario mejorar las paradas de autobús. En este ejemplo vemos a un hombre esperando el autobús de refugio, plataforma ni cerca de West Street. Como ya se mencionó, algunos carriles de servicio se utilizan para estacionamiento y acceso vehicular con potencial para mejoras para peatones y ciclistas. Finalmente, este mapa ilustra la distancia entre cruces peatonales a lo largo del corredor de estudio. En algunos tramos existe una gran brecha de más de 2,000 pies entre Hyson Road y Hollywood y West Street, entre Graham Road y Marshall Street. Sin duda existe la oportunidad de construir un puente entre los cruces. Ahora veamos qué preveemos para los próximos meses. Trabajaremos en nuestra primera ronda de participación comunitaria hasta finales de este año. Esto incluirá una encuesta comunitaria que estará disponible hasta el 19 de diciembre. Los animamos a participar y les invitamos a compartirla con sus amigos y vecinos. Pueden acceder a la encuesta desde el sitio web de nuestro proyecto que aparece en pantalla. También pueden escanear el código QR con su teléfono para acceder a la página del proyecto. Completaremos nuestro análisis de las condiciones actuales a finales de este año. En invierno esperamos tener listos los resultados del análisis de las condiciones actuales y futuras, junto con recomendaciones para mejoras basadas en los comentarios recibidos. Preveemos realizar otra ronda de consultas a principios de la primavera de 2026 para recibir comentarios sobre las recomendaciones propuestas. Visite la página de nuestro proyecto para seguir el progreso de este estudio y consultar la información más reciente y las oportunidades para participar. Si tiene alguna pregunta sobre este estudio, puede comunicarse con Nadita Parazkar por correo electrónico, teléfono o correo postal, utilizando la información de contacto que aparece en pantalla. Gracias por su interés en el proyecto y esperamos sus comentarios.